Vamos a hacer una primera lectura en el libro del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 8, y leeremos los primeros 11 versículos del capítulo. Dos mensajes hemos traído hasta ahora en este contexto de los dones y del culto, alabanza o culto al Señor. Por una parte, decíamos que el Espíritu lleva al creyente ante el señorío de Cristo. La función principal, aun cuando no única, del Espíritu es que tú sometas tu vida al señorío de Cristo, versículo 1 a versículo 3. Por otra parte, decíamos también que el Espíritu quiere edificar a la Iglesia, hacerla fuerte y hacerla sana por medio de ti. Y por eso ha dado dones y ministerios y operaciones para que tú tengas la responsabilidad y la posibilidad de ser colaborador con el Espíritu para edificar la Iglesia. No sé hasta qué punto vosotros en casa habéis valorado ya estas dos ideas que hemos presentado en este pasaje, en estos versículos. Pero dejadme que os diga una vez más cuán esencial es, no solamente que podáis decir amén a esos mensajes, sino que haya un esfuerzo real en vuestras vidas para que podáis ver que el Espíritu os lleva ante el señorío de Cristo, es decir, que podáis decir Cristo es Señor de mi vida. Y que además estéis haciendo los esfuerzos necesarios para que vuestros dones o capacidades o posibilidades dados por el Espíritu sean vistos y sean parte de la edificación de esta Iglesia en particular. Así que ya teniendo esos dos principios, esas dos ideas, que espero que hayan calado en vuestro corazón y en vuestra mente, yo quisiera añadir algo más en los siguientes versículos. Cuatro conceptos o 4 puntos que van unidos a lo que Pablo nos quiere seguir revelando con respecto a este asunto. La primera idea que tenemos que desprendernos o mostrar mejor en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y se está refiriendo a las cosas anteriores, para provecho. Pero en este caso, anunciando esta idea, el apóstol Pablo nos da un verbo que es crucial para nuestro entendimiento de lo que queremos decir o mostrar a lo largo de esta serie. Fijaros bien, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, que es lo que estábamos viendo como una introducción en la carta a los Romanos, capítulo 8. El Espíritu se supone que está en vosotros y dice Pablo, el Espíritu se quiere manifestar, se quiere mostrar. Está ahí y quiere ser visto de una manera concreta. La palabra que se está trayendo en el griego habla algo así como de la exhibición o de la demostración pública. Es como cuando habéis ido, no sé si en alguna ocasión antes eran así, yo no sé ahora, pero si habéis ido alguna vez al teatro y estáis a un concierto y están todas las cortinas allí puestas, sabéis que ya la banda de música o los actores están dispuestos y de pronto se apaga la luz, se corren las cortinas y aparece la orquesta o aparecen los actores para la escena. Algo parecido podemos decir con respecto al Espíritu de cada uno de vosotros, si es que tiene el Espíritu, que no solamente se conforma con morar dentro y estar ahí, sino que lo que quiere es hacer algo para mostrarse y para manifestarse. El Espíritu lo tiene el creyente y quiere dejarse ver. Y creo que esto es una de las
bendiciones que el pueblo de Dios, sobre todo en este Nuevo Testamento, hasta nuestra época, hemos recibido. No solamente de saber del Espíritu, no solamente de experimentar la obra del Espíritu, no solamente de poder recibir el Espíritu en ocasiones, sino que ahora nos está diciendo, nos dice la Escritura, nos lo ha dicho en Romanos 8, el Espíritu mora en nosotros si es que somos creyentes. Y está aquí, y está dentro de nosotros. Pero ahora lo que quiere es dejarse ver, correr las cortinas, para que el mundo sepa no solamente que tú eres cristiano de boquilla, sino que eres el cristiano de la acción por la obra del Espíritu. Si esto lo contrastamos con ese Romanos 8, lo que nos está diciendo que esta manifestación del Espíritu de una manera concreta, por lo que ya se ha dicho y lo que hemos leído después, es el resultado, no es la búsqueda, sino el resultado de algo que ya tenemos. Algunos podrán decir que tienen ciertos talentos naturales que Dios ha repartido en su gracia común y que tienen ciertas capacidades para hacer otras cosas en la vida, en la sociedad. Algunos son buenos en las ciencias, otros son buenos en las letras, otros son buenos en el deporte y otros son buenos en la siesta. Pero cada uno tiene sus habilidades y sus capacidades. Pero lo que nos está diciendo es la presencia del Espíritu en nosotros se va a mostrar de una manera muy específica y muy gloriosa o hermosa. La manifestación del Espíritu lo que va a hacer va a ser garantizarte a ti en primer lugar que eres creyente. Porque algunos pueden decir, bueno, pues es que yo he dicho, ya decíamos en otras ocasiones, de la escuela dominical, etcétera. Pero ¿cómo sé yo que soy creyente? O en otras palabras, ¿cómo sé yo que el Espíritu mora en un corazón creyente como el mío? Y lo que tendremos que decir, aparte de lo que nos diga en Gálatas del fruto del Espíritu, es esto. El Espíritu se tiene que manifestar. Si tenemos una persona importante morando en nuestras casas, algún familiar que ha venido de Colombia para quedarse en nuestras casas, su presencia se tiene que manifestar, no es un secuestro, no están escondidos, sino que se manifiesta en diferentes formas y gestos. Nuestro espíritu, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, no está ni secuestrado, ni está escondido, ni está simulando. Lo que está es allí para una acción muy concreta o muy amplia, que es manifestarse. Así que vosotros tenéis que mirar en vuestra propia vida si realmente os está garantizando la presencia del Espíritu en vosotros con sus manifestaciones, que ahora miraremos más adelante. Las manifestaciones del Espíritu de lo que estamos viendo aquí, y que son de esos frutos o ministerios o operaciones, es muy diferente a lo que es el fruto. El naranjo, por obligación, tiene que dar naranjas. Si no da naranjas es porque no es un naranjo o es porque está mal. El árbol frutal tiene que dar las frutas que nosotros esperamos. Y el creyente es creyente y tiene que verse en su vida el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y demás. Pero ahora lo que está diciendo no es la acción natural de un creyente con la presencia del Espíritu, sino la manifestación especial y extraordinaria de ese creyente de una manera concreta. Es decir, que por algunas acciones que vosotros los creyentes vais a hacer, se va a mostrar públicamente aquel que está en vuestro interior. Y si pasan los años y no hay una manifestación del Espíritu, os tendréis que preguntar si lo único que habéis tenido es una fotografía del Espíritu y no la realidad presencial del Espíritu. De que algunos tienen la teoría del Espíritu que aprendieron en la iglesia o en la escuela, pero que realmente no hay vida, no hay un caminar en el Espíritu. Por tanto, es de obligada acción que si el Espíritu está en vosotros como creyentes, se manifieste de diferentes maneras.
o en diferentes situaciones. El Espíritu, cuando se manifiesta, cuando quita la cortina para que el mundo vea qué es lo que tú tienes, lo va a manifestar por diferentes razones, son áreas. Primero, como hemos dicho, para tu propia evidencia. Saber que el Espíritu está en ti porque lo que tú no podrías hacer, ahora lo puedes hacer. Que tú tendrías una actitud con respecto al mundo, a la iglesia, a la familia diferente si no fuera porque ahora el Espíritu está obrando en ti de una manera concreta. Así que te levantas cada día gozoso de que ese invitado especial, de que ese morador en tu casa pueda sentirse y se pueda mostrar y manifestar. Te va a dar un gozo. El ejercicio de los dones del creyente en la vida de la iglesia te va a traer a ti en primer lugar riqueza y gozo, como nos dice también en otro lugar, para tu propio beneficio. El hablar de lenguas te enriquece a ti en primer lugar, dice en el capítulo 14. Pero no solamente se manifiesta para darte a ti garantía, sino que además ahora se manifiesta para dar garantía, para dar muestras a la iglesia. Que de pronto, lo dice también en otros lugares, los ministerios son reconocidos por la iglesia. Y ante una escasez, ante una necesidad, podemos ver a alguien que se ha convertido y que lo que llamaríamos su personalidad o ese cambio de transformación que ha venido a su vida es de tanto beneficio ahora a la iglesia. Personas que han sido tímidas y que han sido silenciosas y que cuando se han convertido no pierden oportunidad para dar testimonio de su fe. Y decimos, esto es obra del Espíritu. ¿Cómo puede alguien que era tan tímido ahora hablar con esa libertad del Evangelio? O personas que eran incapaces de levantar una voz en público y que ahora puedan ponerse sin ningún tipo de miedo a los hombres o de ningún tipo de temor o pudor con respecto a la naturaleza humana de nuestra carne, hablar con libertad de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu no solamente se va a manifestar para tu propio beneficio y garantía de lo que eres, sino también para el beneficio, que iremos profundizando en ello, de toda la Iglesia. Pero es que además el Espíritu se quiere manifestar y mostrar a través de ti para el mundo entero. En este día, justo en este día, estamos celebrando el Día de la Reforma. Y habría mucho que contar y tendríamos que leer muchos libros para poder conocer mucho acerca del Día de la Reforma, pero solamente un detalle, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Un pequeño e insignificante fraile se está preocupando de su propio estado espiritual, llamado Martín Lutero. Tiene una confusión y una lucha hasta que descubre que la justificación del pecador es por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. Y es capaz de revolucionar toda Europa por ese cambio que tuvo en su vida siendo un fraile. Y nosotros decimos, ¿es que este era un gran hombre? No, enfatizamos, era un pequeño fraile insignificante en un convento perdido en algún lugar de Alemania. Pero esto es lo que hace el Espíritu. Coge a hombres pequeños, insignificantes como tú y como yo, y quiere servirse de ellos, manifestando su presencia y su poder, no solamente para la garantía de uno mismo de que ha sido liberado y que ahora el Espíritu mora en él, no solamente para la edificación y la fortaleza de la Iglesia, sino para que el mundo sepa lo que Dios es capaz de hacer con hombres y mujeres como nosotros. Nuestra historia, la historia de la Iglesia, está llena de las manifestaciones del Espíritu. Un grupito de estudiantes en un pequeño pueblo de Irlanda del Norte, de pronto sienten una carga de reunirse después de sus clases a orar en el patio. Y aquel grupo de niños orando revolucionó toda la zona con un gran despertar. Los adultos decían, ¿cómo es que estos niños están orando y nosotros no?
¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel lugar del colegio? Y centenares, miles de personas fueron removidas porque unos niños estaban orando en un patio del colegio. Y decimos, ¿esto era el poder, la habilidad, el carisma de los niños? ¿O decimos, es el poder del Espíritu que se manifiesta de una manera extraordinaria? Esto es lo que nosotros estamos buscando y de esto es lo que está hablando Pablo. El Espíritu que está en nosotros y se quiere manifestar. Déjame que os diga la segunda asunto de este pasaje, la razón. La dice de una manera muy plana y muy directa. Pero a cada uno de los creyentes, a cada uno, no a unos cuantos, no a los mejores, no a los más espirituales, pero a cada uno de los creyentes le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Para ser de beneficio. El Espíritu en ningún momento va a hacer nada para entretenimiento, para el relax de la iglesia. No ha venido el Espíritu a morar en ti para que puedas descansar mejor, más cómodo en el sofá o en el calor de tu hogar. Lo que nos dice aquí es que el Espíritu se quiere manifestar para ser de bendición, para ser de provecho. A veces nos pueden dar algunos regalos que simplemente pueden servir nuestros regalos para ponerlos de adorno, colgarlos o ponerlos delante de nuestro mueble, etcétera. Es simplemente un adorno. Otras veces lo que hacen es darnos un regalo que es útil, una caja de herramientas o algo particular que puede servir para algo concreto en el hogar o en la vida. El Espíritu nunca te va a dar un regalo para que tengas un adorno más en tu vida, sino que va a venir para manifestarse y que su manifestación sea de beneficio, que sea útil para los demás. Una evidencia para ti mismo, como hemos dicho anteriormente, de quién eres y cómo puedes obrarte, que tenías tus pies paralizados o temblando y que tu voz apenas podía pronunciar una palabra concreta o solamente sonidos desordenados y que de pronto ahora el Espíritu te usa a ti para que palabras tuyas puedan llegar o alcanzar al corazón de otras personas. Y que cuando el mundo tiembla de inseguridad y de temores, tú estés allí firmes. El Espíritu va a hacer algo concreto y particular. Con razón nos dice que es el Espíritu el que pone en nosotros la espada. ¿Cuántas veces has leído las Escrituras antes de ser creyente o siendo un joven y apenas has podido entrever alguna lógica o algún beneficio? Pero cuando el Espíritu ha venido a ti, te ha iluminado el corazón y los ojos, y de pronto empiezas a leer las mismas cosas que antes leías, y ahora dices, las entiendo, y las puedo poner en práctica en mi vida, y funcionan. Y puedo ir a otra gente, no decirle, mis padres han dicho que si tú crees entonces, no, ahora yo creo. Y puedes decírselo a la gente. He visto cómo en mi matrimonio funcionan los principios de las Escrituras y lo puedes decir a la gente. Por tanto, todo lo que el Espíritu va a hacer en ti tiene que tener una razón de provecho y de beneficio. No uses el Espíritu para tu vanidad, para tu relax, para tu indiferencia en las cosas espirituales y sí estar satisfecho en la intimidad de tu casa. Si te ha dado una caja de herramientas, sal a la calle y ponla en práctica, porque el Espíritu se manifiesta para provecho, para beneficio. Así que te tienes que preguntar, tú eres creyente, ¿verdad? Bien. Tienes el Espíritu en ti, morando en ti todos los días de tu vida. Bien. ¿Qué beneficio tienen los demás de ello? ¿Qué beneficio hay de la presencia de tu Espíritu en tu vida para todos aquellos que te rodean de una manera u otra? En tercer lugar,
las diferentes maneras por las que el Espíritu se manifiesta. Y seguramente todos nosotros, los que somos creyentes, hemos leído esta lista, como en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, que se nos dice, buscando a ver cuáles son los dones mejores o los dones más apropiados para mí. A este le es dada, dice el versículo 8, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro el de palabra de ciencia, etcétera, los milagros, lenguas, etcétera, etcétera. Entraremos más adelante en los detalles de esta lista, pero ante las diferentes manifestaciones del Espíritu por medio de ti, para la Iglesia y para el mundo, tenemos que considerar que esta lista que tenemos aquí no es completa.